Bueno, vamos a recordar un poco lo que en Hechos 19 hemos visto. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Haciendo una aproximación también al Evangelio de Lucas, que es el que escribe Hechos, él ya venía notando allí en el Evangelio también cómo los demonios sabían quién era Jesús. Miren qué interesante. En Lucas capítulo 4, versículo 41, dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Es que aunque los judíos y los incrédulos de la época pensaban que Jesús era algún aparecido, pues en el mundo espiritual es bien conocido. Tanto que los primeros que lo reconocían, antes que los seres humanos, que había venido a redimir, eran los espíritus inmundos. Quise hacer esta anotación porque me pareció interesante. Continúe en Hechos y continúa hablando del espíritu inmundo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Movidita la cosa en Éfeso por la predicación del Evangelio. Pero se va a mover mucho más. Miren esto, versículo 18, y aquí comenzamos hoy. Y muchos de los que habían creído venían. Nuevamente Lucas hace el énfasis de que son muchos, no pocos. Y habían creído porque se habían convertido por la predicación al reino de Dios, al del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí vamos a notar que Lucas nos lleva
a mirar la importancia de saber qué es pecado y qué no es pecado. Allí en Éfeso la magia, la brujería y la hechicería eran el pan de cada día. Lo practicaban todos los habitantes, en su gran mayoría me imagino, y muchos de los visitantes. Recuerda que ya investigando nos dimos cuenta de que eso era en Éfeso como tan normal. Pero resulta que por la predicación del Evangelio, la gente venía confesando y reconociendo públicamente el pecado de la magia y de la brujería y de la hechicería. Era un pecado prácticamente de la provincia completa. Ahora, dando cuenta, los convertidos aceptaban que habían sido culpables de ese pecado. Para los no convertidos, pues seguía siendo una conducta, entre comillas, normal. Y daban cuenta de sus hechos, de los hechizos mágicos que practicaban. Seguramente muchos de esos exorcistas, ahora conversos, confesaban esos conjuros y los reconocían como pecados abominables. Asimismo, continúa Lucas, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Me voy a detener acá, en aras de nuestra salud espiritual, un poco. Puede que a muchas personas les parezca como fanático esto, les parezca como excesiva tal consagración, entendiendo que en la actualidad, 2000 años después, la brujería, la hechicería y la magia y los conjuros están a la orden del día. O sea, a Éfeso, nuestra actual sociedad no tiene nada que envidiarle. Hasta podría enseñarle muchas cosas a los efesios. Pero es que la escritura sigue siendo la misma. Vemos que Pablo pasó 2 años en la escuela de Tiranno enseñando y en la sinagoga 3 meses. Tiempo suficiente para haber expuesto las Sagradas Escrituras en toda su extensión. Seguramente los había llevado a Levítico 20:27, en donde dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios había hecho la advertencia en las Sagradas Escrituras tiempos y la continúa haciendo hoy. Todo esto lo quiero traer a colación para aquellos que, escuchando esto, todavía, inclusive siendo creyentes, pueden tomar a la ligera practicar esta serie de cosas. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice la Escritura: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y miren qué tremendo esto. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y ya desde Deuteronomio, Dios les dice: y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, el hecho de que yo no crea en Dios y siga a dioses paganos no implica que entonces para mí no sea pecado, porque las naciones a las cuales Dios expulsó de delante de los israelitas ni creían en Él, pero practicaban estas cosas, y Dios dice claramente: y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Hubo un hombre, un rey, en el Antiguo Testamento. Su nombre es Saúl.
fue el primer rey de Israel. Si usted lee atentamente el primero y el segundo libro de Samuel, sabrá de qué le hablo y de quién le hablo. Este hombre fue desobediente a Dios. Empezó bien y terminó muy mal. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, ya cuando Dios le había retirado todo su apoyo y todo, dice la Escritura en el versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. En su tiempo de consagración a Dios hizo Saúl esta cosa. Pero en esta época Dios ya no está con él. Dice el versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Observe, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, que era una forma de hablar y es una forma de hablar de Dios, ni por Urim, que son unas piedrecitas que el sacerdote cargaba en un bolsillito especial en el pectoral, en el efod, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Siempre hay alguien que sabe dónde hay una brujita o un brujito. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Usted dirá, ¿por qué se disfrazó? Pues porque como él los había echado, le tenían el pavor. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declare lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Voy a dejar ahí, he leído hasta el versículo 19.
tal cual ocurrió. Ahora quiero recordarte, porque llegamos ahí, porque estando en Hechos capítulo 19, en el versículo 19 encontramos: así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. John, muy exagerado. No, te acabo de leer un caso impresionante que fue sancionado de una manera ejemplar. Si usted busca atentamente en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 13, nos dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Observe esto: y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces la cosa se me vuelve complicada. Yo de andar jugando por ahí con el horóscopo, haciéndome leer las cartas, consultando o invocando muertos, o jugando con esas tablas que juega la gente como si estuviera jugando parqués, o haciendo conjuros, o haciendo invocaciones para que las empresas y los negocios vayan bien. Serán conductas que puede practicar un pagano y no le deja de ser pecado, pero que de ahí un cristiano todavía esté en esas, está en serias dificultades. Y es el momento, si lo está haciendo, de arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Los de Éfeso lo entendieron así. Por eso dice que habían practicado la magia, pasado, ya no lo hacían, obviamente. Y trajeron los libros. Es que el ocultismo es toda una industria. Hay todo un negocio que se teje alrededor de este abominable pecado. Y créanme, lo recalco, Dios, este pecado y el de la idolatría, los aborrece profundamente. Los comentadores Blake y Cadbury dicen con respecto a este pasaje: los biblioi de los magos eran sin duda porciones de papiro relativamente pequeños que tenían escritas palabras de encantamiento. Mejor dicho, cada habitante en Éfeso llevaba uno de estos en la billetera, para que sepa, de los que practicaban la magia, pues. Con respecto a esto que trajeron, dice que los quemaron. Sintieron un asco profundo por esta práctica que habían tenido y ese asco se hizo evidente. Ahora, gracias al Espíritu Santo y a la predicación correcta del Evangelio, estaban del lado de Dios. Por lo tanto, tenían que hacer bien marcado ese paso. Los quemaron delante de todos, dice la Escritura. O sea, que no solamente estaban dando testimonio ellos, sino que también estaban siendo testimonio para aquellos que seguían siendo esclavos del asunto. Porque esta cosa se hizo en público. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, se ve que los contadores entraron en acción. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Tal vez no signifique mucho en nuestra mente esto de 50,000 piezas de plata. Para que sepamos, equivaldría en la actualidad a unos $10,000. Es decir, más o menos 40 milloncitos de pesos. Es que ningún pecado es barato y parece ser que menos este. Entonces, les dije que en Éfeso la cosa estuvo movidita.
Aquí vemos cómo todo hay un mover espiritual, no solo de conversión, gente llegando al Señor, sino que las mismas tinieblas se vieron ellas agredidas a tal punto que se manifestaron cuando eran expulsados por la ministración del apóstol Pablo, Dios aún haciendo milagros y prodigios extraordinarios a través de él. Vimos cómo los mismos espíritus inmundos reconocían quién era Jesús, el Cristo, y quién era Pablo, que lo predicaba. Y ahora, toda esta gente que había practicado la magia y la brujería en Éfeso, llevadas a convicción de pecado por la correcta predicación de la palabra, han hecho esta manifestación pública acerca de su conversión. No más con este asunto y este pecado en particular allí en Éfeso. Entonces dice Lucas, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sí, como en Jerusalén, en Hechos capítulo 6. O como cuando murió Herodes en el capítulo 12. O como cuando llevaban las ordenanzas de Jerusalén para las iglesias gentiles. Y lo vamos a ver también como la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente en Hechos capítulo 28, cuando tengamos a Pablo allí en Roma. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, dice Lucas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Ahora Lucas nos está mostrando el plan de Pablo para avanzar en la divulgación de la palabra de Dios. Cuando dice que se propuso en espíritu, está refiriéndose a esa comunión que hay entre el espíritu humano que todos tenemos y el Espíritu Santo, que es el que hemos recibido. Y entonces decide ir a Jerusalén, y esto lo vamos a ver cristalizado en el capítulo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Y entonces Pablo dijo, después que haya estado allí, me será necesario también ver Roma. Me será necesario ver también a Roma. Y por eso lo veremos llegar en el capítulo 28 a Roma. De una manera muy peculiar, pero allí llegó. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, nuevamente Lucas hace énfasis en el trabajo en equipo. Esa es una de las claves enseñadas inclusive por el Señor Jesús. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Entonces aquí tenemos a Timoteo, que ya lo vimos en capítulos anteriores, y Erasto. Este Erasto, su significado, el de ese nombre es amado. Y posiblemente sea al que se hace referencia en Romanos 16:23. Él, Pablo, se quedó por algún tiempo en Asia. Se quedó otro tantito por allí en Éfeso. Entonces, este capítulo es de verdad muy movido. Hubo por aquel tiempo, miren lo que empieza a ocurrir acá, un disturbio no pequeño acerca del camino. Vamos a mirar cómo el pecado del ocultismo, la hechicería, la brujería, todas esas cosas que ya anunciamos, fue confrontado. Ahora vamos a mirar cómo el pecado de la idolatría también es tocado allí. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es que la predicación correcta de la palabra de Dios expone lo oculto de las tinieblas, que aprovechando la ignorancia espiritual de la gente, pues vive como si fuera la normalidad.
Sin embargo, cuando la palabra del Señor llega, cambios ocurren. Hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino está aquí con C mayúscula porque se refiere al del Señor Jesús. Es más, se refiere a Él mismo. Ahora, ¿por qué se da este disturbio? Dice, porque un platero llamado Demetrio, platero era un oficio, una profesión, y vamos a mirar que este Demetrio, que es gentil, al igual que en Filipos, que fueron también los gentiles, iniciaron la persecución contra el camino y contra los que lo predicaban. Este Demetrio, como les decía, es un gentil y a causa del dinero inicia la persecución. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, santuarios, mini obras, y Diana, pues, es un ídolo. La idolatría allí en Éfeso también estaba al orden del día. Y existía el templo de Diana. Pero miren lo que dice acerca de este Demetrio y de su oficio. Daba no poca ganancia a los artífices. Es que este es un negocio igual de redondo e inclusive puede ser que hasta más lucrativo que el mismo ocultismo. Y cuando se refiere a artífices, estamos hablando de la gente dedicada a esa labor. Era como un gremio. Daba no poca ganancia a los artífices. Mira, por lo general, lo que son este pecado de idolatría con el de ocultismo, el de la perversión sexual y el de las adicciones parece que caminarán juntos. Yo le invitaría a que en la ciudad, algún día, usted caminando por ahí, se dé cuenta cómo alrededor de los templos idolátricos se incrementa tremendamente cosas como la prostitución y las depravaciones sexuales, pero también las adicciones a través del expendio de diferentes formas de alucinógenos. Y entonces lo vemos acá de mano de la idolatría. Caía en cuenta en algo. Recuerdan que en Atenas el espíritu de Pablo enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé cuál sea la actitud suya, mi hermano y mi hermana, cuando pasa al frente de algún ídolo que son bien comunes en nuestra ciudad, por ejemplo. Revísese. Si usted no siente cómo su espíritu enardece a ver cómo la gente está llegando en esclavitud a esas falsas adoraciones, algo está pasando. Te estás contemporizando, tal vez estás aceptando como normal lo que desde el punto de vista espiritual jamás podrá hacerlo. Entonces, ídolos son ídolos, y aquí lo vamos a ver. Daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo, este hombre está organizando un mitin prácticamente, una reunión de gremio, porque la predicación de Pablo estaba afectando con la verdad del Evangelio y estaba exponiendo los engaños y las mentiras a través de los cuales estas personas estaban siendo esclavizadas. Y miren el discurso de este Demetrio. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea que de ese oficio subsistían, vivían, comían de esta actividad de vender objetos religiosos venerados. Pero veis y oís que este Pablo, es decir, la predicación se había extendido y había logrado su objetivo. Como se puede notar en el asunto de la brujería anteriormente,
Recordemos entonces, y quiero seguir haciendo énfasis en esto, que tanto la brujería como la idolatría van de la mano y son altamente desagradables a Dios. Ya que tocamos en la lectura anterior el primer libro de Samuel, le invitaría a que en el capítulo 15 observe cómo Dios habla severamente contra estos dos pecados y actitudes que confluyeron en la vida de Saúl, el rey. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, o sea, el alcance y la efectividad de la predicación del Evangelio era reconocida aún por el impío Demetrio. No para convertirse, sino para atacarlo. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Permítanme recordar que lo que Demetrio ve como un apartarse de sus clientes, de las compras asiduas de su negocio, realmente es que mucha gente estaba siendo ganada para la vida eterna, pero es que eso a Demetrio no le importa, ni le va ni le viene, porque además él está atrapado por la misma codicia y avaricia que rodean a la idolatría. Mejor dicho, Demetrio era un poseso de la avaricia. Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Es que la persuasión es el efecto de la palabra expuesta escrituralmente sobre aquellos que a bien tengan recibirla para salvación. Las personas realmente interesadas en las cosas de Dios, en las de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, verán cómo se hace vida en sus vidas la palabra escrita. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, según Demetrio, que no son dioses, aquí está con D pequeña, los que se hacen con las manos. Hombre, no son dioses, es obvio. Este pasaje se constituye, oiga bien, en una prueba fehaciente de que Éxodo capítulo 20, en cuanto a la idolatría, sigue vigente. Porque es que usted puede observar, inclusive personas que predican un falso evangelio diciendo que esto no es pecado, que tener imágenes no es idolatría, que hacerlas mucho menos, que venerarlas es como mirar la foto de la mamá o del papá o de una tía muy querida. Ojo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hombre, por algo dice allá en Éxodo, no os hagáis. Y vuelvo a hacer énfasis. Si tu espíritu, mi amigo y mi amiga que te dices creyente, no enardece como el de Pablo al ver ídolos que seguramente hay en las esquinas de tu barrio o en los templos idolátricos, aún en nuestras mismas montañas y cuando uno va por las carreteras que estamos inundados, o aún bajo los árboles, o en los cuellos, o en los cuerpos, o en las casas de las personas, sencillamente, sinceramente, con ágape te lo digo, revise su fe. Tal vez esa fe está fría, dormida, congelada. Y si revisa más profundo, tal vez se le murió y usted no se dio cuenta. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y continúa Demetrio. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, ojo pues, nuestro negocio, es que por ningún lado este insolente muestra interés mínimo por la salud espiritual de aquellos que en su ignorancia acudían a comprarles los templecillos esos de Diana. No, a él no le interesa eso. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, hágame el favor, sino también que el templo de la gran diosa Diana, con D pequeña, sea estimado en nada. A ver, ubiquémonos. Es que hace 2000 años, en Éfeso, este templo al que se refiere Demetrio era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y cuando se refiere a ella como la gran diosa Diana, es porque se le rendía culto en toda Asia y en toda Grecia, aún en Roma. Solamente era superada en fama idolátrica la veneración que se le rendía
a Apolo, el de Delfos, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Pues aquí Demetrio hasta razón tiene, porque a los ojos de Dios no son nada, y tampoco son nada aquellos que en ídolos confían. John, no está como muy violenta la cosa, es que no es para menos. Y continúa Demetrio, miren, y comience a ser destruida la majestad. Es que este orador, agitador, mercenario de ánimos, sabía trabajar muy bien la mente de sus esclavos. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Escuche, toda una cultura hace 2000 años y toda una generación, Demetrio está demostrando que eran esclavos de las tinieblas. Pero es que llegó el Evangelio y con razón dice mi Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La reacción del público fue la siguiente: cuando oyeron estas cosas, es que es interesante. Ojo pues a lo que le voy a decir. Tenga mucho cuidado con lo que escucha y alimenta sus oídos. Porque, dígame, al igual que la fe, los discursos falsos y malintencionados también entran por el oído. ¡Qué peligro! Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ojo pues, la ira es una obra de la carne, eso no es un fruto del espíritu, porque es que es lo que produce la idolatría. Mejor dicho, carne, carne, carne venteada. ¿Y qué empezaron a gritar? Carne, 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 porque de lo que esté lleno el corazón, hablará la boca. Se llenaron de ira y gritaron. Ojo pues lo que gritaron. Este estribillo. Grande es Diana de los Efesios. Pero es que esa voz en cuello. Ahora, por el hecho de que muchos griten y proclamen una mentira, eso no la hace verdad. Es que usted puede entregar una ciudad o todo un pueblo dedicada a un ídolo, pero eso delante de Dios sigue siendo falsedad, mentira y pecado. Grande es Diana de los Efesios, gritaban. Y la ciudad se llenó de confusión. Es que hubo un caos total. Eso es lo que trae la idolatría. Miren, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de dejar este testimonio de leer el Salmo 115, aprovechando este griterío en Éfeso. Dice el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. ¿Por qué? Porque es que en el versículo 2, las gentes estaban preguntándole a los salmistas, o al salmista en este caso, ¿dónde está ahora su Dios? Entonces él responde, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y ahora viene, lanza en ristre contra la idolatría. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ojo lo que viene ahí. Semejantes a ellos son los que los hacen. Ay, Demetrio, si no te arrepentiste en aquella ocasión, ni me quiero imaginar dónde estás. Semejantes a ellos son los que los hacen. Oiga bien, y cualquiera que confía en ellos. En el caso de Éfeso, los que los compraban. Oiga, y por si fuera poco, el Salmo 135, en el versículo 15, dice, los ídolos de las naciones, porque pueden ser naciones enteras, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora, mire usted las imágenes mudas, las tienen que cargar y todo. Las personas que confían en ídolos se van pareciendo al ídolo que adoran,
que compran, ante el cual se postran y veneran. Ante las situaciones difíciles no saben qué hacer. Se quedan estáticos, no saben reaccionar. Llegan los momentos y huyen de temor. Sí. Bueno, pero no voy a ahondar más en eso. Usted puede refrescar su mente con la lectura juiciosa de la palabra. Entonces dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, es decir, se tornaron violentos, y fueron al teatro, que allí en Éfeso, ese teatro, que era un teatrón, tenía capacidad para más o menos 25,000 personas. Es que el alboroto no era cualquier cosa. Arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, compañeros de milicia. No sé por qué no capturaron a Pablo, tal vez no estaba, fue al baño, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ahora, Pablo cobarde no era. Este pueblo enardecido, esta masa sorda y frenética, era la que Pablo quería enfrentar, pero no lo dejaron, porque no era para nada prudente en ese momento. Morir o ser lesionado sin necesidad por esta turba ciega. Además, no había llegado su hora. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos sinceramente ocupados en su seguridad y en la de la ciudad, es que la predicación de Pablo había llegado a todos los estamentos. Allí, en esos 2 años y mínimo 3 meses que había pasado predicando el Evangelio, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Fue una súplica respetuosa, pero firme. Unos pues, continúa Lucas, gritaban una cosa y otros otra. Eso era una algarabía, una confusión total, porque la concurrencia estaba confusa. Esta multitud de ciudadanos allí en el teatro estaban reunidos, pero ni siquiera sabían qué era lo que estaba ocurriendo. ¡Qué locura! Y los más no sabían por qué se habían reunido. ¡Qué lío! Realmente, figúrese, es una gran cantidad de gente gritando. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Aquí hay una confusión tan grande, porque no sabemos exactamente quién es este Alejandro, uno entre tantos judíos que había, pero los judíos son los que lo empujan como para que haga defensa. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, tal vez para aplacar un poco los que Demetrio había arengado. Entonces aquí hay algo que es simpático, porque tanto judíos como cristianos, créanme, al menos los judíos realmente consagrados con la idolatría, no quieren saber absolutamente nada. Entonces por eso lo sacan allí, porque además la predicación de Pablo los estaba afectando a ellos. ¿Por qué? Porque había sacado a la luz lo que era un pecado al cual ellos habían callado tanto tiempo. Entonces Alejandro, pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero es que una cosa es querer y otra es poder. Pero cuando le conocieron que era judío, se dieron cuenta, tal vez por su manera de hablar, por su acento, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Hombre, definitivamente esta gente estaba hechizada por la idolatría y los había vuelto ciegos. Oiga pues, durante 2 horas, 120 minutos, haga la cuenta por segundo, a voz en cuello. ¿Saben qué estaban gritando? ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces, quiero avanzar. El escribano, cuando había apaciguado a la multitud, este era un escriba, era como un secretario, un oficial militar, posiblemente un efesio nativo de esa provincia, pero como escribano debía rendir cuentas ante las autoridades romanas, y si esto se le salía de las manos, sería él responsabilizado por ese tumulto y era sancionado gravemente. Entonces este escribano logró aquietar la multitud y les dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Claro, todos sabían eso, en Éfeso y en sus alrededores. Es que toda la ciudad estaba consagrada a este ídolo. Tanto que cuando dicen que la ciudad era guardiana del templo de la gran diosa Diana, equivalía a un título
reconocida en esta ciudad por ley como tal. Hay inscripciones de esa época halladas por los arqueólogos que atestiguan que Éfeso efectivamente era la guardiana del templo de Artemisa, que es la misma Diana. Y de la imagen venida de Júpiter. Ahí está. Según ellos, esta imagen había caído de los cielos. Y la gente adoraba esta imagen como algo realmente venido del cielo. Hombre, créanme que a veces necesita más fe para creer lo falso que para creer lo verdadero. Entonces continúa este escribano, que se le puede venir el mundo encima. Puesto que esto no puede contradecirse, el escribano sigue reprendiéndolos y argumentando, porque era innegable la fama de este culto idolátrico. Es necesario que os apaciguéis, o se calman, y que nada hagáis precipitadamente, como locos, porque habéis traído a estos hombres. Seguramente Demetrio y sus colegas fueron los que los arrinconaron allá, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es que, como se atenían tanto los romanos a su derecho, cuando les dice sin ser, es porque no había pruebas acerca de lo que los estaban acusando. Y la palabra sacrílegos acá nos puede pasar de rapidez, pero es que sacrílegos era alguien que ultrajaba un templo, motivo de adoración. Y cuando está hablando de blasfemadores, es que eran ladrones o saqueadores de templos. Y miren cómo dice, de vuestra diosa. Realmente lo que este escribano debió haber dicho era de nuestra diosa. ¡Qué temor! ¡Uy! Que si Demetrio, continúa el escribano, y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, o sea que había identificado muy bien a aquellos que habían promovido esto. Cuando les dice si tienen pleito es, si tienen cómo iniciar un litigio, inícienlo, porque es que hay audiencias que se conceden y procónsules que hay. Entonces, cuando les dice, porque es que hay audiencia, es que hay cortes, y cuando hay procónsules es porque hay quien juzgue. Acúsense los unos a los otros, traigan los cargos, y si demandáis alguna otra cosa, si alguna pretensión adicional tienen, esto es puro derecho romano, en legítima asamblea se puede decidir. Ahora ataca la ilegitimidad de esa asamblea que estaba allí en el teatro. Porque es que la asamblea podía ser regularmente convocada y legalmente convocada, pero en este caso esta asamblea estaba fuera de orden y la turba no era el órgano legal para convocarla. Y con esto los pone en su sitio, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Es que esto es muy serio en términos jurídicos romanos. Sedición era considerado un complot. Y ese hecho y ese alboroto podría considerarse como tal. ¿Por qué? Porque todo lo que se consideraba sedición era porque iba contra la paz y el orden público. Entonces, lo que estaba haciendo este tumulto era exponer la ciudad a un castigo y ellos mismos a un castigo severo. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, por no tener sustento jurídico. Entonces finaliza Lucas este movido capítulo diciendo, y habiendo dicho esto, el escribano despidió a la asamblea. Se me van para sus casas, eso fue lo que les dijo. Y así se evitó problemas con el procónsul por esta reunión tan irregular y de la cual, por ser el escribano, sería responsable. Mejor dicho, le hubiesen sancionado tremendamente. Bueno, aquí termina este interesante capítulo. Yo créanme que aunque fui el que el Espíritu Santo usó para leerlo en favor de ustedes, me voy a ir a repasarlo, porque es que se han hablado cosas muy serias y que no se pueden dejar de lado en nuestro diario vivir. Amado Padre Celestial, amado Señor Jesús y amado Espíritu Santo, a ustedes
sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el honor, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén y amén.